Buenas noches. El día de hoy vamos a aprender las leyes de Newton. Es un concepto de física. La primera ley de Newton es la ley de la inercia, donde establece que un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento recto con una velocidad constante a menos que se aplique una fuerza externa. ¿Sí? Esto quiere decir que al sumar las fuerzas en un sistema de reposo siempre va a ser igual a cero. ¿Listo? Entonces, esto se aplica mucho a los ejercicios en los cuales hay un sistema de reposo, o sea, que la velocidad es cero o es constante, ¿sí? Y podemos ver aquí, digamos, en este sistema de reposo, un bloque que se encuentra quieto en una superficie, actúan estos dos tipos de fuerzas. La primera fuerza hacia abajo es la fuerza del peso, ¿sí? Que se simboliza con la letra W, o en otros libros la simbolizan con la letra P. ¿Listo? Y el mismo bloque hace una fuerza de oposición, que es la fuerza normal, para mantener el equilibrio. ¿Listo? Entonces, con la primera ley de Newton se solucionan los ejercicios de este tipo. También aquí lo podemos ver en este ejemplo, que hay este bloque aquí colgado sobre una cuerda, ¿sí? Entonces aquí vemos que actúan dos tipos de fuerzas. Igualmente actúa la fuerza del peso, y en oposición está la fuerza de la tensión. ¿Listo? La tensión es una fuerza que ejerce esta cuerda, ¿sí? O el material de esta cuerda, para mantener el equilibrio y que esto no se caiga, ¿listo? O se mueva, ¿vale? Entonces esto es muy útil, digamos, en la construcción de los puentes colgantes, para determinar con qué tipo de materiales se pueden realizar las cuerdas de los puentes para mantener la tensión y mantener la fuerza, y que los puentes no se caigan. ¿Listo? Entonces, aquí vemos que el peso o la magnitud W se compone de dos magnitudes, que es la masa y la gravedad. O sea, el peso va a ser igual a la masa por la gravedad. Esto, recordemos que como la gravedad aquí en la Tierra es constante, entonces es una magnitud que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Es una magnitud constante. Entonces, ya si estamos en otro ámbito del planeta, o en otro planeta, la magnitud va a ser diferente, y entonces esto va a variar. Pero siempre la masa de nosotros pues va a ser la misma. La masa se simboliza, o la magnitud de la masa es en kilogramos. ¿Listo? Y la magnitud de la gravedad es en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? De esta ecuación nos sale, o nos resulta una magnitud que se llama newtons, que un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ojo, no confundir newton con la fuerza normal, que es muy diferente. Bueno, entonces, de aquí también nos puede resultar esta ecuación, que es como una fuerza que es igual a la masa por la aceleración. ¿Listo? Entonces, muy importante este concepto para realizar los ejercicios que nos plantean de pronto en bachillerato o en primaria. El día de hoy vamos a aprender las leyes de Newton. Es un concepto de física. La primera ley de Newton es la ley de la inercia, donde establece que un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento recto con una velocidad constante a menos que se aplique una fuerza externa. ¿Sí? Esto quiere decir que al sumar las fuerzas en un sistema de reposo siempre va a ser igual a cero. ¿Listo? Entonces, esto se aplica mucho a los ejercicios en los cuales hay un sistema de reposo, o sea, que la velocidad es cero o es constante, ¿sí? Y
podemos ver aquí, digamos, en este sistema de reposo, un bloque que se encuentra quieto en una superficie, actúan estos dos tipos de fuerzas. La primera fuerza hacia abajo es la fuerza del peso, ¿sí? Que se simboliza con la letra W, o en otros libros la simbolizan con la letra P. ¿Listo? Y el mismo bloque hace una fuerza de oposición, que es la fuerza normal, para mantener el equilibrio. ¿Listo? Entonces, con la primera ley de Newton se solucionan los ejercicios de este tipo. También aquí lo podemos ver en este ejemplo, que hay este bloque aquí colgado sobre una cuerda, ¿sí? Entonces aquí vemos que actúan dos tipos de fuerzas. Igualmente actúa la fuerza del peso, y en oposición está la fuerza de la tensión. ¿Listo? La tensión es una fuerza que ejerce esta cuerda, ¿sí? O el material de esta cuerda, para mantener el equilibrio y que esto no se caiga, ¿listo? O se mueva, ¿vale? Entonces esto es muy útil, digamos, en la construcción de los puentes colgantes, para determinar con qué tipo de materiales se pueden realizar las cuerdas de los puentes, para mantener la tensión y mantener la fuerza, y que los puentes no se caigan. ¿Listo? Entonces, aquí vemos que el peso o la magnitud W se compone de dos magnitudes, que es la masa y la gravedad. O sea, el peso va a ser igual a la masa por la gravedad. ¿Listo? Recordemos que como la gravedad aquí en la Tierra es constante, entonces es una magnitud que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Es una magnitud constante. Entonces, ya si estamos en otro ámbito del planeta, o en otro planeta, la magnitud va a ser diferente, y entonces esto va a variar. Pero siempre la masa de nosotros pues va a ser la misma. La masa se simboliza, o la magnitud de la masa es en kilogramos. ¿Listo? Y la magnitud de la gravedad es en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? De esta ecuación nos sale, o nos resulta una magnitud que se llama newtons, que un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ojo, no confundir newton con la fuerza normal, que es muy diferente. Bueno, entonces, de aquí también nos puede resultar esta ecuación, que es como una fuerza que es igual a la masa por la aceleración. ¿Listo? Entonces, muy importante este concepto para realizar los ejercicios que nos plantean de pronto en bachillerato o en primaria, si es que... El día de hoy vamos a aprender las leyes de Newton. Es un concepto de física. La primera ley de Newton es la ley de la inercia, donde establece que un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento recto con una velocidad constante, a menos que se aplique una fuerza externa. ¿Sí? Esto quiere decir que al sumar las fuerzas en un sistema de reposo, siempre va a ser igual a cero. ¿Listo? Entonces, esto se aplica mucho a los ejercicios en los cuales hay un sistema de reposo, o sea, que la velocidad es cero o es constante, ¿sí? Y podemos ver aquí, digamos, en este sistema de reposo, un bloque que se encuentra quieto en una superficie, actúan estos dos tipos de fuerzas. La primera fuerza hacia abajo es la fuerza del peso, ¿sí? Que se simboliza con la letra W, o en otros libros la simbolizan con la letra P. ¿Listo? Y el mismo bloque hace una fuerza de oposición, que es la fuerza normal, para mantener el equilibrio. ¿Listo? Entonces, con la primera ley de Newton
se solucionan los ejercicios de este tipo. También aquí lo podemos ver en este ejemplo, que hay este bloque aquí colgado sobre una cuerda, ¿sí? Entonces aquí vemos que actúan dos tipos de fuerzas. Igualmente actúa la fuerza del peso y en oposición está la fuerza de la tensión. ¿Listo? La tensión es una fuerza que ejerce esta cuerda, ¿sí? O el material de esta cuerda para mantener el equilibrio y que esto no se caiga, ¿listo? O se mueva, ¿vale? Entonces esto es muy útil, digamos, en la construcción de los puentes colgantes para determinar con qué tipo de materiales se pueden realizar las cuerdas de los puentes para mantener la tensión y mantener la fuerza y que los puentes no se caigan. ¿Listo? Entonces, aquí vemos que el peso o la magnitud W se compone de dos magnitudes, que es la masa y la gravedad. O sea, el peso va a ser igual a la masa por la gravedad. ¿Listo? Recordemos que como la gravedad aquí en la Tierra es constante, entonces es una magnitud que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Es una magnitud constante. Entonces ya si estamos en otro ámbito del planeta o en otro planeta, la magnitud va a ser diferente y entonces esto va a variar, pero siempre la masa de nosotros pues va a ser la misma. La masa se simboliza o la magnitud de la masa es en kilogramos. ¿Listo? Y la magnitud de la gravedad es en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? De esta ecuación nos sale o nos resulta una magnitud que se llama newtons, que un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ojo, no confundir newton con la fuerza normal, que es muy diferente. Bueno, entonces, de aquí también nos puede resultar esta ecuación, que es como una fuerza que es igual a la masa por la aceleración. ¿Listo? Entonces, muy importante este concepto para realizar los ejercicios que nos plantean de pronto en bachillerato o en primaria, si es que los plantean, bachillerato o universidad. ¿Listo? Entonces, si tienen algunos ejercicios, si tienen alguna duda, contáctenos y nosotros le ayudaremos para resolverlos. ¿Listo? Buen día para todos.